Seguimos el estudio poco a poco del libro de Génesis. Ya estamos casi terminando el libro de Génesis, capítulo 44. Hoy vamos a ver la obra maestra de Dios. Al fin José se da a conocer a sus hermanos. Al fin. Pero antes de darse a conocer esa revelación, tiene que hacer una última prueba. Así que la palabra del Señor dice así en Génesis 44. Leeremos los versículos 1 y 2. Aunque estaremos discutiendo hasta el capítulo 45, versículo 20. Así que la palabra de Dios dice así. Entonces José ordenó al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de los hombres, todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor, con el dinero de su grano. Y él hizo conforme a lo que había dicho José. Señor, háblanos por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Todos nosotros hemos vivido, aún en un momento dado en nuestras vidas, hemos vivido traición, hemos vivido una pérdida. A veces las personas que más cerca están de nosotros nos han herido en algún momento y es normal que a veces las personas nos queden mal. Es normal que las personas que más amamos sean las personas que a veces más hieren. Y todos nosotros hemos experimentado eso en algún momento. Y hay una pregunta que nos hacemos en ese momento y es: ¿dónde estaba Dios cuando pasó todo eso? ¿Dónde estaba Dios? Pero realmente tenemos que entender que Dios no está ausente ni mira de lejos nuestras situaciones. Él está reinando, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. A veces nosotros pensamos que en los momentos más difíciles de nuestra vida Dios está lejos. Pero Dios no está lejos. Dios está presente. Dios está reinando. Dios está sentado en su trono. Incluso en esos momentos que usted ha experimentado en su vida, que son los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando nosotros analizamos la vida de José, estamos en el punto culminante. Ya sabemos que ellos regresaron a buscar, ellos vinieron por primera vez a Egipto a buscar comida. José no se les reveló que era su hermano, le dijo que se quedara uno preso mientras buscaban al menor. Ahora el menor regresó con los hermanos y José los despide, pero es el punto culminante. El punto culminante. Recordemos que estos hermanos habían vendido a José. ¿Recuerdan eso? Lo habían vendido, lo habían traicionado. José ya había estado en la cárcel. José había sido olvidado por el copero. Y todo por culpa de sus hermanos. Pero llegó el momento donde José se va a revelar a sus vidas. Y lo que nosotros veremos hoy es la mano soberana de Dios en tres formas. Esta historia nos enseña tres formas de la mano soberana de Dios. Uno, la transformación. La transformación de unos corazones que solo Dios podía cambiar. Vamos a ver la transformación de los hermanos de José. Cómo pasaron de venderlo a ser totalmente diferentes. Otro, vamos a ver la gracia. La gracia soberana que perdona a quienes merecían juicio. Vamos a ver la gracia de José, que en vez de emitir juicio sobre sus hermanos que lo vendieron, él derrama su gracia. Y sobre todo, vamos a ver la providencia, que Dios gobierna todo hasta el peor pecado de los hombres, con el propósito de a él llevarse la gloria por siempre. Así que eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Transformación, gracia y providencia. Y al final veremos cómo tanto José como Judá es sombra de aquel que tenía que venir, que es el Cristo. Así que entremos a la historia. José prueba a sus hermanos. Recordemos que sus hermanos lo habían vendido. Y José ahora es el segundo persona más importante en Egipto. Y sus hermanos están regresando a Egipto a buscar comida. Y José tenía que saber si ellos habían cambiado o no, y por eso le da diferentes pruebas. Y aquí está la última prueba. La última prueba tiene que ver con la copa.
Así que esto es lo que pasa, versículo 1 del capítulo 44. Entonces José ordenó al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de los hombres, todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor, con el dinero de su grano. Y él hizo conforme a lo que le había dicho José. Es importante, José, los 10 son hermanos de José, de padre. Pero uno era hermano de padre y de madre. Y ese era el menor. Y José estaba probando qué pasaba, cómo trataban a su hermano. Cómo trataban a su hermano menor. Esa es la última prueba que José le da. Así que José manda a poner la copa en el costal de su hermano menor. Entonces cuando raya el alba, todos salen hacia allá y cuando están de camino, entonces el mayordomo hace lo que José le dijo. Y dice el versículo 5, ¿no está la copa en que bebe mi señor y que de hecho usa para adivinar? Obrasteis mal en lo que hiciste. Así que él secretamente pone la copa en el hermano menor, el mayordomo de José. El mayordomo de José sale a buscarlos a ellos y encuentra la copa donde él mismo la había puesto. Entonces él le dice, esta es la copa de mi señor. ¿Por qué ustedes hicieron eso? ¿Por qué lo hicieron? Así que él comienza a buscar dentro de los costales, pero antes de eso, el versículo 9 dice, aquel de tus siervos que se ha hallado con ella, que muera, y también nosotros entonces seremos esclavos de mi señor. Así que cuando él llega le dice, la copa no aparece. Alguno de ustedes tiene que tenerla. Y ellos estaban seguros que ellos no la habían cogido. Acuérdense que ya ellos habían sido transformados. Ya ellos no eran los mismos de antes. Y ellos estaban tan seguros que ellos dijeron, si tú encuentras la copa en uno de nuestros costales, donde tú la encuentres, ese dueño de ese costal va a morir. Y no tan solo va a morir, sino que todos nosotros vamos a ser sus esclavos. Todos nosotros vamos a ser sus esclavos. Así que ellos se dieron prisa, se bajaron de donde estaban, abrieron los costales, y versículo 12 dice, y él registró comenzando con el mayor y acabando con el menor, y la copa fue hallada en el costal de ¿quién? De Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y después de cargar cada uno su asno, regresaron a la ciudad. Aquí está la prueba. Benjamín, el hermano de padre y madre de José. José quiere saber si ellos habían cambiado el trato con él y con Benjamín. Bueno, con él no, porque no saben que él estaba, pero se habían cambiado el trato con Benjamín. Y cuando pasó eso, ahora está la prueba. ¿Y qué después nos enseña el texto? Que José ve la transformación de sus hermanos. José ve la transformación de sus hermanos. La transformación que solamente Dios podía hacer. Dice el versículo 14, cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba aún allí y ellos cayeron a tierra delante de él. Esta es la tercera o cuarta vez que se cumple lo que Dios le había dicho a José. ¿Recuerdan que a él lo habían vendido porque era un soñador? Porque había enseñado en 2 ocasiones que todo el mundo se iba a rendir ante él. Aquí está cumpliéndose eso nuevamente. Así que ellos cayeron a donde él. Entonces, cuando empiezan a hablar, Judá se acerca a José. Recuerden que Judá no sabe que ese es su hermano. Entonces Judá, versículo 16, dijo Judá, ¿qué podemos decir, mi señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí, somos esclavos de mi señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Miren eso. Judá está diciendo, el culpable es Benjamín. Pero ¿sabes qué? Benjamín no se va a quedar solo. Si Benjamín es culpable, todos nosotros somos culpables. No tan solo Benjamín se va a quedar como esclavo, todos nosotros nos vamos a quedar como esclavos. ¿Ven el cambio? ¿Qué ellos hicieron con José?
lo vendieron y no le importó su vida. Y ahora con Benjamín están actuando de otra manera. No lo están dejando solo. No están diciendo, eso no importa. Sí, fue Benjamín el culpable, quédate con Benjamín. No, no. Ellos están diciendo, aunque Benjamín sea el culpable, nosotros todos queremos pagar con él. No queremos dejar a Benjamín solo. Todo lo contrario a lo que hicieron con José. Con José lo vendieron y lo dejaron solo, pero ellos ya habían aprendido de ese pecado que habían cometido y ahora no quieren despegarse de Benjamín. Una transformación del alma que solamente Dios puede hacer. José le dice, mas él respondió, lejos esté de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa será mi esclavo, pero vosotros subid en paz a vuestro padre. José está diciendo, no, si fue Benjamín, Benjamín se queda. Todos los demás se van. Pero Judá intercede por segunda vez. Judá tiene una comisión. Judá había quedado con su papá de que pusiera a Benjamín bajo su cuidado. Y Judá trató otra vez con José. Y dice el versículo 18, entonces Judá se le acercó y dijo, oh Señor mío, permite a tu siervo hablar unas palabras a los oídos de mi Señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como Faraón mismo. Judá habló la primera vez. ¿Qué dijo José? No, se queda Benjamín solo. Judá va a apelar por segunda vez, pero esta vez le dice, vamos a tener una conversación privada entre tú y yo. Podemos, sin que te molestes. Y Judá comienza a explicarle todos los sucesos nuevamente, todo, comienza a explicarle, recuerdas que te dijimos que teníamos un hermano, fui a donde mi papá, sabes que ese es el hermano de que él ama. Entonces, el versículo 27, él dice, y mi padre tu siervo me dijo, vosotros sabéis que mi mujer me dio a luz 2 hijos. El uno salió de mi lado y dije, seguro ha sido despedazado, y no lo he visto desde entonces. Y si también os lleváis de mi presencia, algo malo le sucede, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Él le está explicando, Judá le está explicando a José, que él no sabe qué es José, el dolor que causaría en su papá lo que pasaría con Benjamín. Ese dolor. Dice el versículo 30. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, ¿qué va a pasar? Morirá. Y así pues, tus siervos harán descender las canas de nuestro padre, tu siervo, con dolor al Seol. Porque yo, tu siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Ahora pues te ruego que de este tu siervo como esclavo de mi señor, en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Pues, ¿cómo subiré a mi padre, no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? No sé si ustedes ¿recuerdan cuando ellos planificaron lo de José y venden a José y cogen la túnica con sangre y se la llevan al papá? ¿Recuerdan la expresión que los hermanos dijeron? Esta es la túnica de tu hijo. Si nosotros recordamos, eso fue lo que ellos dijeron. Ellos no tenían ningún tipo de misericordia con su papá. Le dijeron, esta es la túnica de tu hijo, ni tan siquiera con dolor. Esta es la túnica de mi hermano. Verifica, no, esta es la túnica de tu hijo. Le encontramos que lo más seguro un león lo devoró. Esa fue la noticia como ellos le dijeron a su papá de la desaparición de José. Pero aquí vemos a Judá con un corazón transformado. Vemos a Judá diciendo, yo no quiero que mi papá sufra nuevamente. Y el versículo, si vemos, dice el versículo 33, yo estoy dispuesto, yo quiero quedarme yo. Recuerden que a los ojos de Judá, Benjamín era culpable. Y Judá está diciendo, vamos a hacer algo, yo me quedo por Benjamín.
que Benjamín se vaya nuevamente con mi papá y yo me quedo por él, yo lo sustituyo, yo pago la pena que le toca a él pagar. ¿Y qué pasa? José extiende gracia a sus hermanos. José ya no aguanta más. Ya le ha dado prueba tras prueba a sus hermanos. Y sus hermanos han demostrado una y otra vez que Dios había cambiado sus vidas. Así que José no aguanta más y extiende gracia a sus hermanos. Versículo 1 del 45 dice: José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José dio a conocer a sus hermanos, cuando José se reveló a sus hermanos. Y miren el versículo 2 dice: y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José ya no llevaba tiempo aguantando, estaba frente a sus hermanos, conociendo de su papá, estaba todo el tiempo con un rostro delante de sus hermanos de una manera, aunque lloraba en silencio. ¿Recuerdan las veces que él salía a llorar y se lavaba la cara y regresaba y se mostraba duro ante sus hermanos? Pues llegó el momento donde José ya no tiene que estar duro, ya él confirmó que sus hermanos son otros, ya él confirmó que sus hermanos han sido transformados. Ya confirmó que sus hermanos no eran aquellos que lo vendieron. Son personas arrepentidas, son personas que habían cambiado. Y dice, versículo 3, José dijo a sus hermanos, imagínense ese evento. 22 años después, 25 años después aproximadamente, 22, 23 años después dice, dijo José a sus hermanos, versículo 3, yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Es como si José todavía no hubiese creído que su papá vivía. Pero esa es la primera pregunta que hace. ¿Papi todavía vive? Pues sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Imagínense. Sus hermanos vendieron a José como esclavo. Y ahora José era el hombre más importante de Egipto, de la potencia mayor. Y José se está revelando llorando. Me imagino a él gritando y llorando. Papi todavía vive. Papi todavía vive. Pero los hermanos no podían contestarle. Los hermanos estaban atónitos delante de él. Estaban como, ¿qué está pasando aquí? Y José dijo a sus hermanos, acercaos a mí, ahora a mí. Y ellos se acercaron y él le dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Yo soy su hermano, al que ustedes vendieron hace 20 años, hace 22 años, soy yo. Imagínense ese encuentro, llorando José ante sus hermanos. Pero José hace algo magistral, y es que José demuestra su confianza en la providencia de Dios. José demuestra la confianza en la providencia de Dios. Y yo creo que este es el punto culminante que nos ayuda a nosotros a perdonar. Hasta ahora José está perdonando a sus hermanos. José está revelándose a sus hermanos. José ya los perdonó. Pero hay veces que nosotros preguntamos, ¿cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo perdonar? Entonces, José nos enseña del perdón. José, aunque perdonó, para volver a restablecer su relación con sus hermanos demostraron que eran distintos, que eran diferentes. Eso es importante. Él perdonó antes de la demostración que sus hermanos eran diferentes. Porque hay personas que dicen, yo perdono si yo veo tu cambio. No. El perdón se perdona así como Dios nos perdona a nosotros. Ahora, la relación se establece cuando uno ve cambios, obviamente. Entonces, José los había perdonado. Ahora José estaba en el proceso de ver los cambios. Cuando José se dio cuenta de que ellos habían cambiado, José ya no tenía por qué ser ese duro. Ya José no tenía que ser esa persona dura. José podía ahora revelarse a ellos porque entendió que ya los había perdonado y que ellos no eran los mismos. Pero, ¿dónde dejamos el daño que ellos le hicieron a José?
Y eso es una pregunta que siempre sale en consejería. Ok, él cambió, ya no es el mismo. Pero ¿qué hago con mi daño? ¿Qué hago con el daño que me hizo? ¿Qué hago con mi herida? ¿Qué hago con lo que él hizo? ¿Qué hago con eso? Y aquí José nos enseña. José demuestra su confianza en la providencia de Dios. Miren a José. Versículo 5. Ahora pues, no se entristezcáis ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas, ¿qué dice? Me envió Dios delante de vosotros. ¿Los hermanos lo vendieron? Sí. ¿Los hermanos pecaron? Sí. ¿Los hermanos fueron disciplinados? Sí. ¿Dios los castigó? Dios los castigó. Pero por encima del pecado de los hermanos, por encima del castigo de Dios, José entendió algo. Y es que la providencia de Dios, Dios había orquestado, aún dentro del pecado de sus hermanos, Dios había orquestado que al final todo iba a salir para bien. Y José lo entendió y él dijo, Dios me envió delante de vosotros. Él no le está diciendo que ellos no son culpables. Él lo que está diciendo es, ustedes son culpables, pero por encima de ustedes, Dios providencialmente obró a pesar de su pecado para yo llegar a Egipto primero que ustedes. Dios está sentado en su trono y providencialmente permitió esto. Pero no tan solo lo dice ahí. Si vemos más adelante, versículo 6 en adelante dice, porque estos 2 años ha vivido hambre en la tierra. Ha habido hambre en la tierra. Y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Versículo 7. ¿Qué dice? Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra. Recuerden ese remanente que iban a ser el Cristo. Para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ellos habían pecado, pero José sabía que Dios gobierna por encima del pecado del hombre. ¿Qué significa eso? La Biblia dice que Dios inclina los corazones a donde Él quiere. Aun cuando la gente peca contra nosotros, tenemos que entender que la providencia de Dios está allí. La providencia de Dios está allí. Entonces, viene el versículo 8. Ahora pues, no fuiste vosotros los que me enviaste aquí. No fueron ustedes. ¿Sino quién? Dios. Y Él me ha puesto por padre del faraón. Como si el faraón fuera más joven que Él. Él me ha puesto por padre de faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Dios utilizó el pecado de sus hermanos para su gloria. Y es exactamente lo que José está demostrando. José está demostrando que él creyó en la providencia de Dios y que sus hermanos no iban a hacer nada sin que Dios lo permitiera. Y hay veces que la gente peca contra nosotros y a nosotros se nos olvida que cuando alguien peca contra nosotros, Dios hasta cierto punto está permitiendo que eso pase para al final llevarse la gloria. Así que después de eso José envía por su padre. José ya no aguanta más y dice, daos prisa, versículo 9, y subid a donde mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios, mira lo que dice, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores. Dios lo ha hecho. Después de 22 años esperando. 20 años esperando hasta que empezó con Faraón, porque habían pasado 2 años. Recuerdan que él dijo que ya llevábamos 2 años de la sequía. Así que ya me han pasado años. Pero él esperó a que esa revelación de Dios se cumpliera. Y confiaba en esa providencia de Dios que eso se iba a cumplir. Y cuando se cumplió, dijo, Dios me ha hecho Señor de todo Egipto. Versículo 10. Y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos
y los hijos de tus hijos, tus ovejas, tus vacas y todo lo que tiene. Él está diciendo, ven, dile a papi que está todo bien, que todo está bien. Que venga, que estamos seguros. Dios me trajo aquí para preservarle la vida a ellos y que esa simiente donde iba a nacer el Mesías se quedara intacta. Versículo 12. Y he aquí vuestros ojos y los ojos de mi hermano Benjamín. Ven que es mi boca la que os habla. Es como si ellos todavía, versículo 12, ellos todavía no lo creen. Ellos están diciendo, no, espérate, esto no puede ser. Imagínense. Y él está diciendo, ahí está Benjamín, mi hermano. Él sabe que yo soy José. Él sabe. Versículo 13, notificad pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed aquí a mi padre. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Benjamín también lloró sobre su cuello. Y mire el versículo 15. Versículo 15 dice, y besó a todos sus hermanos. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. No sé si está ahí en la pantalla. No está ese. Pero mira lo que dice. Usted lo tiene en su Biblia. Dice, y besó a todos sus hermanos. ¿Quiénes eran esos hermanos? Los que lo vendieron. ¿Había rencor en el corazón de José? No, no había rencor. No había rencor. Él fue y los abrazó y los besó y lloró sobre ellos. Y el versículo 17 en adelante vemos como el faraón se entera de todo eso. El faraón se entera de todo y dice, traigan a su padre. Y el faraón le da todo, todo. Vengan, traigan a su padre, no se preocupen por nada. Mira el versículo 19, dice, y a ti se te ordena decirle al padre, haced esto, tomad carreteras de la tierra de Egipto para vuestros pequeños, carretas para vuestros pequeños y para vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid, y no os preocupéis por vuestras posesiones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es vuestro. Cuando el faraón se enteró que José tenía familia y que el papá estaba vivo, el faraón dijo, tráiganlo, tráiganlos. Ahora, ¿qué nos llevamos de esta historia para nosotros hoy? ¿Qué aplicaciones hay para nuestra vida de esta gran historia? La primera aplicación que hay para nosotros hoy es, las personas pueden cambiar. Las personas pueden cambiar. Los hermanos de José son una prueba. El mismo Judá que propuso venderlo a José, ahora se ofrece en lugar de su hermano. Mis hermanos, las personas pueden cambiar si Dios obra en sus almas. Y Dios obró en el alma de esos hermanos. Hay veces que a nosotros nos han herido. Esto pasa aún en relaciones de pareja y matrimonio. Pasan cosas de años. Y uno piensa y dice, es que él no puede cambiar. Es verdad, por sí mismo él no puede cambiar, pero cuando Dios decide transformar el corazón de una persona, esa persona cambia. Y lo que esta historia nos muestra, ya se reconciliaron, pero entonces, ¿cómo aprendemos de esa reconciliación? Bueno, José tenía que ver el cambio que Dios había hecho en ellos. Entonces, aquí hay dos vías. Una, el que cometió el error. Vamos a hablar en el matrimonio o en la familia, en donde sea. Tú cometiste el error. Tú cometiste el pecado. Tú quieres que te perdonen. Amén. Si es creyente la otra persona, debe perdonarte. Pero la reconciliación, para que haya reconciliación, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Si no hay cambios, pues entonces, ¿qué va a pasar nuevamente? Va a pasar lo mismo que antes. Entonces,
el que está pidiendo perdón a la otra persona tiene que entender que tiene que demostrar arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es un cambio de opinión respecto a algo o a alguien. Así que la palabra arrepentimiento implica cambio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos arrepentimos, la otra persona está esperando ver ¿qué? Cambios. Cambios. Pero entonces, el que pide perdón, cuando la otra persona está esperando ver cambios, dice, pero es que tú no confías en mi perdón. No, no es que no confíes en tu perdón. Es que el arrepentimiento trae cambios y los cambios dan frutos de arrepentimiento. Tiene que haber frutos de arrepentimiento. Pero entonces se hace la víctima, como dicen. Pero tú no me crees. Pero ¿cómo te voy a creer si eres el mismo? Pero también está la otra persona que es la que tiene que perdonar. El perdón viene antes. El perdón va antes de la reconciliación. Porque si no hay perdón, no hay reconciliación. Tiene que haber perdón. Pero también tiene que haber un creer y ver que esa persona ya ha cambiado. Y hay personas que han cometido errores o pecados aún dentro de sus matrimonios, que han pasado años y ya han demostrado a su esposa o a su esposo que han cambiado, que son diferentes. Y a los 4 años, 3, 5, 10 años vuelve y sale el mismo tema. Mis hermanos, las personas pueden cambiar. Y si nosotros vemos el cambio en las personas, tenemos que entender que hay una posibilidad. Una posibilidad no, hay una seguridad que Dios cambia el corazón y los actos. Así que esto va de 2 vías. Si tú estás aquí pidiendo perdón hoy día a los padres, a tu esposa o a quien sea, hay que producir cambios. Dios tiene que mostrar los cambios. Tiene que haber cambio. Pero si tú estás aquí y estás en el lado de que tienes que perdonar, es posible que tú estés cerrado a ver los cambios. Y que los cambios estén delante de ti. ¿Y sabes por qué no ves los cambios? Porque no has perdonado todavía. Porque la falta de perdón nubla tu mente. Y por eso no puedes ver los cambios. Porque el perdón viene primero. Si tú estás aquí, escúchame, si tú estás aquí y estás esperando ver cambios para perdonar, tienes un problema. Porque nosotros perdonamos así como Dios ha perdonado nuestras faltas a nosotros. El perdón va primero, la reconciliación va después. Pero tenemos que aprender por la historia de José que las personas pueden cambiar. Segundo, debemos estar dispuestos a extender gracia. Debemos estar dispuestos a extender gracia, como lo hizo José, que recibió a quienes lo traicionaron y lo restauró a su mesa. Tenemos que estar dispuestos a extender gracia como lo hizo José. José los había perdonado. Ellos demostraron que eran distintos. Pues ya no se puede seguir en la pelea. Ya no se puede seguir batallando. Porque ya hubo perdón, hubo arrepentimiento, hubo cambio. Pues que después que hay todo, ¿qué hay que hacer? Extender gracia. Extender gracia. Ya no podemos seguir en la batalla. Y si tú dices, ¿y cómo yo voy a extender gracia? Pues lo tercero que este texto nos enseña, tu peor momento no está fuera del control de Dios. Entendiendo que tu peor momento no está fuera del control de Dios. ¿Cómo José pudo después tirarse y abrazar a sus hermanos y llorar con ellos y besarlos? Mis hermanos, esos hermanos lo vendieron como esclavo. No tan solo lo vendieron como esclavo. Recuerdan que en el capítulo 43, recuerdan cuando uno de ellos dijo, es que estamos en la cárcel por culpa de nosotros. Porque cuando lo escuchábamos gritar por misericordia, nosotros no le hicimos caso a José. Así que imagínense, lo tiraron a un pozo para que se muriera. No tan solo lo tiraron a un pozo para que se muriera. ¿Qué hicieron ellos mientras José estaba en el pozo? ¿Recuerdan qué hicieron ellos? Se fueron a comer. ¿No recuerdan eso? José gritando por misericordia. ¿Y qué hacían ellos? Comiendo. Sí, porque la comida no se puede dejar para después. Comiendo.
Y después vino uno de ellos y dijo, vamos a sacarle chavo. ¿Qué hacemos nosotros? Matarlo. Vamos a sacarle dinero a esto. Vamos a venderlo. Qué fácil, ¿ah? Vamos a sacarle chavo. No, porque si lo matamos, después tenemos que dejarlo nosotros. Vamos a sacarle chavo. Y lo vendieron. ¿Usted se imagina esa transacción, José viendo ahí esa transacción cuando sus hermanos están negociando el precio? No, que es muy flaco. Sí, pero el tipo es fuerte. No, pero esto. Y José ahí viendo cómo sus hermanos lo están vendiendo. Imagínense ese evento cuando los hermanos lo llevan de la mano y lo pasan a la mano de Egipto y el egipcio coge a José. Imagínense a José mirando a sus hermanos vendiéndolo. ¿Y cómo es que al principio de la historia de José, sus hermanos están vendiéndole y al final José termina besándolos y abrazándolos y diciendo, vengan aquí que los voy a salvar, vengan, no hay resentimiento? ¿Cómo es que José pasa de ser vendido a amarlos sin resentimiento, entendiendo que el peor momento de su vida estaba Dios en control? En el momento en que alguien nos está hiriendo, Dios está en control. Dios está en control. El problema es que nosotros siempre vemos a la persona que nos hiere y no estamos viendo a Dios por encima de la persona que nos hiere para trabajar con nosotros. Y yo creo que por eso es que se nos hace difícil perdonar. Porque no creemos en la soberanía de Dios. Entonces cuando alguien me hace algo, la acojo con esa persona. Pero entendiendo la providencia de Dios y que Dios es soberano, cuando alguien me hace algo, esa persona está pecando. Dios le va a dar la reprimenda por ese pecado. Pero yo tengo que entender que Dios soberanamente y providencialmente lo está usando a él o a ella para trabajar con mi carácter. Fue como dijimos la otra vez, hace unas semanas atrás. ¿Por qué todo el mundo en el trabajo hace algo y a ti eres el único que te regañan si eres un hijo de Dios? ¿Por qué? Porque Dios prometió trabajar con sus hijos. Dios prometió. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cuántas veces usted ha cantado y yo, y cuántas veces hemos orado diciendo, Señor, haz mi carácter como el tuyo? Haz mi carácter como el tuyo. ¿Y cómo Dios va a hacer el carácter tuyo como el de Cristo? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Con ángeles. ¿Va a mandar ángeles a aconsejarte? No, como el alfarero, ¿qué va a hacer? O va a coger un martillo y va a empezar a martillar. Y cuando nosotros nos quejamos es como si Dios estuviera diciendo, adiós, pero tú no querías tener el carácter de Cristo. El carácter de Cristo no lo llevó a la cruz del Calvario. El carácter de Cristo no, por Cristo no fue perseguido, no fue maltratado. Dios va a formar el carácter de Cristo en nosotros, pero ¿sabes cuál es el problema de nosotros? Grabémonos esto bien. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que nosotros le decimos al Señor, Señor, haz mi carácter más como el tuyo, pero los instrumentos que Dios usa para formar nuestro carácter no nos gustan. No nos gustan. Cuando Dios usa a alguien para formar mi carácter, me molesto y me agito. No, Señor, no. Yo quiero que tú formes el carácter de Cristo en mí, pero no con este. Usa otro. No. Si queremos que Dios forme el carácter de Cristo en nosotros, tenemos que dejar que Dios utilice las herramientas que Él quiera. Porque al final, Él es perfecto y sabe lo que hace. José necesitaba ese proceso de humillación para ser un buen rey. Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Todos conocemos la vida de Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés fue y mató a un egipcio. Moisés siempre quiso salvar al pueblo de Israel. Moisés quiso salvarlo. Cuando vio un egipcio dándole a un judío, se metió y mató al egipcio. Porque él entendía que Dios lo había llamado a salvar al pueblo. Tuvo que salir huyendo. Tuvo que estar 40 años en el desierto, pastoreando ovejas. Cuando después Dios lo llamó y le dijo, Moisés, ¿vamos ahora a salvar al pueblo? Moisés dijo, no. Búscate a otro. Yo no puedo.
Pero si tú hace 40 años tú lo intentaste. Hace 40 años tú mataste a un egipcio tratando de libertar al pueblo. ¿Qué pasó? Los 40 años en el desierto pastoreando ovejas le enseñaron humildad. Y Moisés tenía que aprender en esos 40 años que él no podía libertar al pueblo de Israel de Egipto con sus fuerzas, que solamente Dios lo podía hacer. Pero ¿qué hizo Dios con Moisés? Lo mandó 40 años al desierto. ¿Y sabe qué pasa? Hay veces que cuando nosotros estamos pasando situaciones en nuestra vida, nadie nos llama. No, el teléfono tuyo no suena. Cuando estás pasando situaciones a veces en tu vida, el teléfono tuyo no suena. ¿Y sabes qué nosotros comenzamos a hacer? Aquí todo el mundo me abandona. Aquí todo el mundo me abandona. Aquí nadie me llama. Pero no se nos olvide que cuando Dios quiere obrar en el corazón de alguien, lo deja ¿qué? Solo. ¿Qué hizo Cristo en el desierto? ¿Cuánto tiempo estuvo? 40 días. ¿Con alguien? Solo. Moisés, desierto. Y si usted ve la vida, bueno, lo mismo pasó con David. ¿Qué pasó con David? Se tuvo que hacer el loco y meterse en una cueva. Solo. Dios trabaja con nosotros en la soledad. Y si la gente, cuando tú estás pasando problemas, los hermanos, obviamente todos tenemos que ser responsables en llamar, pero hay veces que soberanamente Dios permite que nadie te llame. ¿Para qué? Para que tengas el único recurso que sí puede ayudarte, que es Dios. ¿Qué hizo Cristo en el Getsemaní? Llevó a sus 3 discípulos más cercanos y le dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, mi alma está angustiada hasta la muerte. Oren por mí. Y se fue y se retiró a orar. ¿Qué hubiese hecho yo? Hubiese llevado esos 3 y le hubiese dicho, mi alma está angustiada hasta la muerte, y me hubiese quedado ¿qué? Hablando con ellos y conversando con ellos. Cristo le dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, pero en este momento que mi alma está angustiada hasta la muerte, necesito estar solo con Dios. Entonces, en la providencia de Dios, en tus peores momentos, Dios sigue estando en control. ¿Y sabes qué dice? Romanos 8:28, la parte 1. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas cooperan para bien. Así que mis hermanos, 1, las personas pueden cambiar. Dios puede cambiar las personas. 2, debemos estar dispuestos a extender gracia. Hay veces que ya esa persona te ha demostrado 1000 veces todo el cambio. Ya no está en esa persona, ahora está en ti extender gracia. Para extender gracia tienes que entender que en el peor momento de tu vida Dios siempre tuvo el control. Y que todo lo que pasó en tu vida obra para bien. Y yo sé que muchos de ustedes han vivido cosas horribles. Pero hay que creer en su palabra que dice que todas las cosas ayudan para bien. Para aquellos que creen en Cristo Jesús. Todo ayuda para bien. Y por último, mis hermanos, hay alguien superior a José y alguien superior a Judá. Alguien superior a José y superior a Judá. Y es Cristo. Y quise para terminar hacer una comparación entre lo que es Cristo o Judá versus Cristo. Cuando nosotros vimos a Judá, ¿qué hizo Judá? Judá pidió sustituir a Benjamín, a quien creía culpable. Pero Cristo nos sustituyó a nosotros que sí éramos culpables. Judá, un pecador que se ofrece por su hermano. Cristo, inocente que se ofrece por sus enemigos. Recuérdense que Judá se ofreció por su hermano. Cristo se ofreció por nosotros que éramos sus enemigos. Eso lo dice Romanos. Romanos dice que cualquiera de ustedes puede sacrificarse por uno bueno, pero ¿quién lo hace por uno malo? Judá ofreció su libertad, quedar como esclavo. Cristo ofreció su vida en rescate por muchos. Judá lo hizo para librar a su padre del dolor. Al final Judá lo que no quería es que su papá muriera en dolor. Cristo lo hizo por amor y para salvarnos. Al final, mis hermanos, Judá
era solamente una figura, una sombra. Cristo es el cumplimiento, el león de la tribu de Judá. Es el cumplimiento. Ese es el león de la tribu de Judá. Judá fue una sombra. Cristo es la realidad. Judá solamente fue una sombra. Cristo es la realidad. El inocente que se ofreció por los culpables para llevarnos al Padre. Eso es lo que hizo Cristo, el león de la tribu de Judá. Nosotros podemos ver el gran esfuerzo que hizo Judá para salvar a su hermano, pero lo que nosotros tenemos que tener en mente, el esfuerzo grande que hizo Cristo para salvar a sus enemigos pecadores y llevarlos a estar con el Padre. Así que aprendimos de perdón. Aprendimos que debemos extender gracia. Aprendimos que debemos arrepentirnos de verdad. Si tú estás aquí, quieres que haya restauración en una relación, tiene que haber verdadero arrepentimiento. Tiene que haber un cambio. Pero sabes una cosa, ese cambio no lo puedes provocar tú. Tú no puedes cambiar tu alma tú mismo. Necesitas que Cristo cambie tu alma. Necesitas que Cristo cambie tu vida. Así que ojalá que hoy sea el día que Dios transforme tu vida, que tú puedas reconocer que Jesucristo es el Señor, pero no tan solo el Señor, porque Jesucristo es el Señor. Que hoy tú puedas reconocer que Jesucristo es el Señor de tu vida y que puedas entregarte a Él en arrepentimiento y fe. Y si tú estás aquí con relaciones rotas, Dios nos mostró en la vida de José cómo se restablecen las relaciones. Que Dios sea glorificado. Y si hoy tú tienes que salir de aquí o en otro momento tienes que salir de aquí a pedir perdón o arrepentirte, o eres de los que estás aquí que lo que falta es que confíes en que Dios estuvo contigo en los momentos más difíciles y extiendas gracia, hoy es el día de extender gracia y de tirar esos pecados al fondo del mar. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es la única verdad. La verdad que nos sostiene. Señor, no hay más que añadir. Tú cambias las personas. Tú restableces relaciones. Padre, ayúdanos a arrepentirnos a aquellos que hay que arrepentirse. Ayúdanos a extender gracia a aquellos que tienen que extender gracia. Y Padre, sobre todas las cosas, muéstrale a las personas que están aquí que no te conocen que Judá intentó de hacer algo bueno, pero Cristo es superior a Judá. Cristo es el único que puede transformar su vida. Cristo es el único que puede transformar su corazón. Y Padre, que hoy sea el día donde puedan entregar su alma a ese Señor. Padre, nosotros sabemos que Jesucristo es el Señor. Lo que nosotros queremos es que hoy de manera particular, las personas que están aquí que no te conocen, entreguen su vida a ese único Señor y Salvador Jesucristo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.